Un domingo más en el que vamos a rendirle al Señor ese culto que solo Él merece, ¿verdad? Quería antes de nada dar la bienvenida a Rosy, mamá de Weila, y a Ana, su amiga. Bienvenidas. Estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros y queremos que os sintáis como en vuestra casa porque lo es, ¿eh? Bienvenidas. Vamos a tener una lectura en el Salmo 4. Si recordáis, estuvimos meditando en el Salmo 3 hace poco. El Salmo 4 es como una continuación. El Salmo 3, si recordáis, la Biblia lo titula Oración matutina de confianza en Dios. Y el Salmo 4 lo titula Oración vespertina de confianza en Dios. Es decir, una oración por la mañana y otra oración por la noche. Dice así el Salmo 4: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El Señor está pidiendo, David está pidiendo al Señor que oiga su oración, como podemos pedir cada uno de nosotros cuando tenemos un momento de intimidad con Dios, ¿verdad? Dice David una palabra en esta versión. Dice, me hiciste ensanchar. Parece que David sentía como que su oración era escuchada. David no se sentía solo cuando hablaba con Dios. Sabía que Dios le estaba escuchando. Continúa el texto. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. David está haciendo un alegato. Está confirmando que él está seguro de que cuando habla con Dios, Dios le oye. Cuando clama a Dios, Él escucha su clamor, escucha su oración. Y no solo la escucha, sino que la responde. Está reconociendo que está pasando un mal momento, como leíamos también en el Salmo 3. Pero que a pesar de ese mal momento que está pasando, Él clama a Dios y sabe que no está solo, que Dios está con Él. Dice el siguiente versículo: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Dios. Yo me pregunto si al final del día meditamos en nuestra cama sobre lo que hemos hecho. David aquí está recomendando que hagamos eso, está recomendando que meditemos al final del día, que nuestro último pensamiento sea con el Señor. Que demostremos con nuestra conducta que Él es el Señor de nuestra vida. Sigue el texto diciendo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Está hablando del gozo que el Señor nos da. Estemos pasando por lo que estemos pasando, porque es un gozo sobrenatural, un gozo que solo Dios puede darnos. Y dice que es mayor que la abundancia, es mayor que cuando la gente que no conoce a Dios prospera y se goza en esa prosperidad. Dice que todo eso no es comparable con el gozo que el Señor da a sus hijos. Y acaba diciendo, y de ahí el título del Salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es un texto muy bonito. Y yo me pregunto, ¿nos acostamos en paz? ¿Vivimos confiados en el Señor? ¿Vivimos confiados sabiendo que Él se ocupa de todo? Cuando nos acostamos y, como dice aquí, meditamos en lo que ha sido el día, estamos
convencidos de que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, todo lo que el Señor quería que hiciésemos. Estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de todo. Cuando nos acostamos y meditamos en la presencia del Señor, estamos confiados porque hemos hecho todo lo que el Señor nos había pedido. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias, Dios mío, por esta nueva oportunidad que tenemos de rendirte ese culto que solo tú mereces, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, porque para ti lo hacemos. Queremos que sea un culto que se eleve a los cielos como una ofrenda fragante, una ofrenda agradable a ti, Dios mío. Ponemos cada parte del culto que vamos a hacer en tus manos y te rogamos que nos dirijas por tu Espíritu Santo, que no hagamos absolutamente nada solo por hacerlo, sino que lo hagamos en todo momento pensando exclusivamente en ti. Aparta de nuestras mentes cualquier distracción que impida concentrarnos exclusivamente en ti y recibe este culto porque solo tú lo mereces, Señor. En tus manos lo ponemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar todos juntos a nuestro Dios a través de la alabanza. Buenos días. Muy bien. Ponemos de pie todos y así podemos juntos, los que podéis, si podemos adorar al Señor en gratitud, en adoración, porque Él es el único que merece nuestra alabanza, nuestro honor. Es el único, es el motivo de estar aquí esta mañana. No puede haber otro motivo de estar aquí, sino porque nuestro Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, que hizo todas las cosas perfectas en su tiempo y está aquí. Él está aquí, amén. ¿Está aquí el Señor? Amén. Así es. Por eso estamos aquí también, para darle a Él toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Dale un abrazo ahí a quien está a tu lado y díselo, vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Por eso estamos aquí, por eso estamos alegres, por eso vamos a dar todo lo que tenemos, dar lo mejor que tenemos al Señor. Queremos
hemos ensayado, está bien, no pasa nada. A veces pasa eso, que está un poco la voz ahí para adentro, ¿no? Es normal. Aún estamos un poco con el frío, el aire que hace fuera, aún no hemos ahí soltado todo, ¿no? Pues deja ahí, suelta los brazos. Y la canción dice que estamos trayendo aquí al altar. Es figurativo, ¿no? Solo de venir aquí, como hemos dicho antes, sabiendo que venimos por Dios, para Dios, porque Él está aquí. Tenemos que venir con lo que hay de mejor, lo que tenemos de mejor. Tenemos que traer todo delante de Él, a sus pies. Y digo más, incluso los problemas. Yo soy contra de eso de dejar los problemas ahí fuera y entrar. No. Eso también hay que traer y dejarle a Él, sobre Él, porque así dice su palabra, que dejemos sobre Él todas nuestras angustias y lo que nos preocupa. Y dar a Él, después de eso, después de dejar todo en sus manos, dar a Él lo mejor, incluso lo que cantamos. Vale, vamos a intentar hacerlo mejor, va. Hemos cantado eso y hemos dicho eso a Él, que daremos cada día
lo que tenemos en nuestra vida, que es lo mejor. Consagrar. Consagración es eso, dar a nuestro Dios nuestras vidas. Porque Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que nos puede sanar. Es el único que nos puede salvar. Es el Dios de nuestra salvación. Él hace todo. Él está sobre todo. Incluso cuando creemos que no, Él está ahí. Él mueve las montañas. Necesitamos amor que nunca falla, su gracia y compasión. Todos necesitamos perdón y esperanza de un Dios que salva. Mueve las montañas, su amor nos puede salvar, Él nos puede salvar, creador de todo el universo. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mueve las montañas. Tu amor, Jesús. Tu amor nos Tú puedes salvar, Señor. Creemos, Señor. Él nos puede salvar. Creador de todo el universo. Jesús, Tú venciste la muerte por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Salvar.
Cristo Jesús. Amén. Ese es el Dios que nosotros cantamos. Ese es el Dios que venimos a adorar. Y Isaías 43, cuando se habla un poco más de este Dios, de que Él redime, que Él restaura, dice también que el pueblo, que Israel, y que nosotros seremos testigos de que Él está, de lo que Él está haciendo, de lo que Él ya lo ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará. Y Él dice así, el versículo 11 del capítulo 43: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Fuera del Señor no hay salvación. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. No hay entre nosotros otros dioses, solo este Dios que nos salva. No hay otro. Vosotros pues sois mis testigos. Nosotros hoy somos testigos de lo que Dios hace. Él lo ha hecho en nuestras vidas, amén. Dios ha hecho algo en tu vida, amén. Él te puede salvar. Nosotros hoy somos testigos de lo que hace Jehová, que yo soy Dios. Y el versículo 13 termina así: aún antes que hubiera día, yo ya era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que haga yo, hago yo. ¿Quién lo estorbará? ¿Qué impedirá lo que hace Dios? Las maravillas de nuestro Dios. Nadie y nada. Nuestro Dios es un Dios de maravillas.
alabanzas el nombre de Jesús. Estás aquí hoy, esta mañana. Y yo te pido, te invito a que cierres tus ojos y puedas reflexionar en lo que acabas de cantar. Estás aquí esta mañana. Yo no sé nada de ti. No sé lo que está pasando. No sé cuál es tu necesidad. No sé cuál es tu enfermedad. No sé dónde estás buscando solución. No sé lo que es lo que te preocupa. No sé el motivo de tu angustia. Pero lo cierto es que todos nosotros tenemos Por eso te pido ahora, reflexiona en eso. No pierda la oportunidad de hoy, juntamente con los hermanos, en la presencia del Señor, de este Dios de maravillas, el Dios que hace el muerto resucitar, el Dios que sana a los heridos, el Dios que puede salvar. No pierda la oportunidad, no déjala pasar. Agarra la mano del Señor. Habla con Él, ahí en tu intimidad, nadie te está viendo. Todos estamos con los ojos cerrados, cada uno reflexionando a sí mismo. Llevar eso a nuestro Dios, a tu Dios, a este Dios que es un Dios de lo imposible. Aprovecha este momento. Es Dios de maravillas, operando que impedirá. Es Dios de maravillas, al muerto se resucitar. Es Dios de maravillas, puede estéreo dar a luz. Maravillas hace en nombre de Jesús. Habla con este Dios. Nadie lo impedirá, porque Él es un Dios de maravillas, un Dios de poder, un Dios que te puede salvar. Es Dios de maravillas, puede estéreo dar a luz. Maravillas hace en nombre de Jesús. Maravillas hace en nombre de Jesús. Amén. Merece un aplauso al Señor, nuestro Dios de maravillas. Ahora tenemos la oportunidad de salir ahí de nuestro lugar, de nuestro sitio, y venir aquí a frente y depositar aquí en el cesto nuestras ofrendas, nuestros diezmos, que es para el Señor, que es para el mantenimiento de este local, de los gastos que hay. Entonces te invito a adorar también al Señor, porque es Él quien te hace prosperar, es Él quien te da el dinero, y Él también quiere que nosotros consagremos nuestras vidas. Cuando hemos cantado de dar todo lo mejor, también está el tema dinero. Así que te invito a adorar al Señor también a través del diezmo y de las ofrendas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero.
gracias al Señor por las ofrendas y por el tiempo de alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a pasar ahora a la palabra. Voy a invitar a Wellington. Si os acordáis, el domingo pasado explicamos que íbamos a estar teniendo una serie de predicaciones sobre Colosenses. Cada uno íbamos a estar ocupándonos de un capítulo. A Wellington le tocaba el primero, luego seguirá Yesley con el segundo y acabaré yo el libro de Colosenses. Cada uno tenemos una forma diferente de predicar, una forma diferente de enseñar. Y yo me estaba acordando del primer pastor que tuve. El primer pastor me decía: no te quedes con lo que yo digo. Me decía: toma notas siempre y luego mira en la Biblia si lo que yo he dicho está ahí. La Biblia es nuestro filtro, tenemos que usarla porque es la palabra de Dios. Y entonces es bueno eso, que tomemos notas y que después en casa repasemos todo lo que el predicador nos ha transmitido de parte de Dios. Que lo hacemos siempre con la mejor intención, lógicamente, pero como humanos podemos equivocarnos. Entonces, no podemos vivir de las predicaciones, tenemos que vivir de la palabra de Dios, tenemos que vivir de lo que Él nos enseña. Y todo lo que recibamos tenemos que pasarlo por la palabra. La palabra tiene que ser nuestro filtro. YouTube no, la Biblia, ¿vale? Entonces vamos a escuchar lo que Wellington tiene para nosotros en el día de hoy de parte del Señor. Amén. Buenos días. Les cumplimento con la gracia y con la paz del Señor, ¿no? Como dice el Pablo en la carta de Colosenses que hemos estudiado y visto la semana pasada. Esa salutación de Pablo de gracia y paz a todos los hermanos que estaban en Colosos. Hemos visto el tema inicial o la introducción de qué se trata la carta y por qué Pablo le escribió, a quiénes Pablo se le escribió la carta, cuándo le escribió, ¿no? Eso fue lo que hemos visto la semana pasada. Fue como un viaje hacia Colosas del primer siglo, del año 60, cuando más o menos Pablo escribió la carta a los hermanos que a él llama de santos y fieles. Santos y fieles hermanos que estaban en Colosas. Ya hemos visto que Colosas era una ciudad que tuvo su historia y que por medio de ella pasaba una carretera que cruzaba desde la India hasta lo que hoy es Europa. Desde las conquistas de Alejandro Magno hasta el Imperio Romano, per se donde estaba. Entonces ahí era un encuentro de mundos. Ya hemos hablado de eso la semana pasada.
Solo lo estoy repasando para que nos mantengamos en el mismo contexto. Y en ese encuentro de mundos, pues, fue que Epafras, que según algunos teólogos se convirtió en el ministerio de Pablo en Éfeso. Pablo pasó 3 años de su ministerio siendo el pastor de la iglesia en Éfeso, y ahí Epafras se convirtió y llevó el evangelio a la región que conocemos como Asia Menor. Llevó el evangelio a Laodicea, Hierápolis y Colosas. Y algunas de las cartas, si les gustáis leer las cartas del Apocalipsis, ahí habrá las 7 cartas a las iglesias de Asia. Algunas de esas iglesias de Sardes, Tiatira, fueron iglesias que empezaron mientras Pablo estaba siendo misionero en Éfeso, para los efesios. Y cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, estaba en la cárcel y recibe la visita de Epafras, Timoteo, Tíquico y Onésimo. Entonces, para tener una comprensión más profunda de la carta de los colosenses, es bueno que leamos juntamente con ella la carta a los efesios y la carta a Filemón. Como ya estás estudiando en la escuela bíblica las cartas de Pablo, ya habéis visto más o menos el contexto de estas 2 otras cartas, la carta a los efesios y la carta a Filemón. Y Onésimo era un esclavo que se convirtió y cometió un pequeño delito, y es dada a él la misión de llevar la carta a su antiguo amo para que lo perdone y lo acepte en la iglesia. Es una carta muy interesante. Entonces sabemos que Pablo escribió esta carta bajo este contexto. Es también bueno que pensemos que el Nuevo Testamento como un todo ha sido escrito por gente que estaba bajo persecución, para gente que estaba viviendo persecución. El mismo Pablo estaba en la cárcel. Aunque era un cárcel privado, no es como imaginemos que era una cárcel de seguridad máxima, no era eso. Era más como una casa de custodia donde él podía recibir visitas y algunas veces hasta podría predicar. Pero no estaba libre. Como él mismo dice algunas veces, este evangelio que les predico en cadenas. Entonces él estaba metido en una situación de persecución. Y cuando escribe estas cartas, él no escribe desde un punto de vista donde había libertad en ser cristiano. Eso ya para nosotros es un ejercicio muy difícil porque estamos libres, viviendo en un mundo, en un lugar, en un país, en un contexto donde nadie nos va a meter en la cárcel por sermos cristianos, donde nadie nos va a perseguir por simplemente creermos en la Biblia. Entonces es bueno tener en cuenta que cada vez que tú leas la Biblia, especialmente las cartas de Pablo, son cartas de un perseguido a otro perseguido. Entonces cuando tú lees todo puedo en Cristo que me fortalece y piensas, ay, qué guay, puedo todo. Quien escribe eso es un hombre que está en la cárcel. Es un hombre que está, muchas veces le dan palizas. Es un hombre que muchas veces estaba escondiéndose o huyendo o muchas veces usando su derecho romano para no morir. Y de hecho, murió. Como estás estudiando hoy, escuché un poquito de la escuela bíblica. Esta es la segunda carta de Timoteo, que es la última carta que escribió Pablo. Y desde ahí dice la historia, la tradición, que de ahí mismo, después de esta carta, ya fue decapitado, como hacían, se le cortaba la cabeza por el cuello, como hacían a los criminosos de aquel tiempo. Entonces, cuando leemos la Escritura, cuando leemos el Nuevo Testamento, es bueno que nos fijemos en este contexto
y es imposible entender la Biblia, es imposible entender el mensaje que dice Pablo si no nos damos cuenta que él era un hombre perseguido, que escribía a iglesias que no estaban en un contexto libre, que en aquel momento llamar a Jesús de Señor implicara que cada uno de ellos podrían sí perder su vida, que llamar a Jesús de Señor era una afronta al Estado romano, que llamar a Jesús de Dominus o Kyrios, la palabra griega para Señor, era algo muy complicado. Bueno, entonces bajo esta perspectiva, sigamos en el primer capítulo de Colosenses. La semana pasada hemos parado en el versículo 8 y hoy seguimos en el versículo 9. Vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Colosenses capítulo 1, del 9 hasta el 14. Antes de ello vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este día que tú nos das y por tu palabra que es la verdad. Gracias, Señor, porque este mismo evangelio que alcanzó a los colosenses, Señor, también nos alcanzó. Y tú, Señor, no nos has dejado ciegos, pero nos alcanzaste con tu luz. Gracias, Señor, que tu luz en este momento penetre en nuestro corazón, nuestras mentes, y nos haga entender tu buena voluntad para cada uno y todos nosotros. Es nuestra oración en nombre de Jesús. Amén. Entonces, seguimos leyendo esta oración de Pablo. En el texto original en griego es una sola oración, desde el versículo 3 hasta el 23. Es una sola oración, una oración de acción de gracias, una oración de gratitud. Pablo está contento con lo que él escuchó acerca de los hermanos de Colosas. Ya les comenté que Epafras fue el que llevó el evangelio, ¿no? Y Timoteo en ese entonces era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y como ya está estudiando en la escuela bíblica, Timoteo era el discípulo que Pablo más invirtió al fin de su ministerio. Entonces era como que Pablo estaba pasando a Timoteo su conocimiento, su vivencia, su experiencia misionera y apostólica. Entonces, Tíquico es el que lleva esta carta y Epafras es el que da las noticias de cómo estaba la iglesia en Colosas. Entonces, el versículo 9 se lee: por lo cual, leamos el 8 para que nos pongamos a la página, ¿ok? ¿A quién nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? ¿Quién es este? El versículo 7 dice que es el Epafras. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es un tema muy interesante, porque esta palabra conocimiento es una palabra clave, es una palabra clave del texto de esta carta a los hermanos en Colosas. Conocimiento. Conocimiento. No es tomar un libro o una enciclopedia o ser un maestro en el website de Wikipedia. No es este tipo de conocimiento que dice el texto. Este conocimiento de cual Pablo menciona, y Pablo escuchó también desde Epafras, que había una amenaza que confrontaba el verdadero evangelio entre los colosenses. Pablo escuchó que había una cultura que confrontaba
directamente el Evangelio de Jesús. Aquel que Pablo llama algunos versículos antes de verdadero Evangelio. Bueno, si Pablo dice que es verdadero Evangelio, es que alguien estaba hablando de un Evangelio de mentiras. Había un culto muy animado en la iglesia de Colosas. Había un culto con mucha visitación espiritual, con mucha cuestión mística, y había una mezcla de la religión antigua. Acuérdense que en esta ciudad había un cruce de culturas, había un encuentro de mundos. Dice la historia que incluso cultura hindú, porque Alejandro llegó hasta la India. Cultura india del hinduismo, junto con judaísmo, con religión y filosofía griega, estaba todo metido ahí en esta región del mundo. Y una de las amenazas que había es lo que los historiadores y los teólogos llaman de gnosticismo, que viene la palabra, que es la palabra raíz para ignorancia, es la palabra gnosis, que también es la palabra raíz para palabra conocimiento. Ignorante no es alguien que es torpe, el ignorante es alguien que no sabe. Entonces, cuando Pablo dice, oro por vosotros para que seáis llenos del conocimiento, Pablo está pidiendo que esta gente conozca de veras el Evangelio real y verdadero. Para que esta gente conozca la verdadera historia de Jesús. Hay otro problema también que sucede en esta historia, o en este contexto, les puedo decir así. No había hasta este momento relatos escritos de la vida de Jesús. O no había teléfonos móviles donde tú puedes descargar tu Biblia y leerla muy fácil, muy rápido. O no había tampoco librerías cristianas donde, si tú quisieras o quieres comprar una Biblia en papel, que hoy ya es algo un poco raro, pero en aquel momento no había. Lo que había era la cultura de contar historias. Y estamos hablando de más o menos 30 años después de la muerte de Jesús. Entonces había algunos testigos oculares de lo que había pasado en Israel en aquel momento. Pero ya estamos hablando del mundo griego, que estaba ya al otro lado del Mediterráneo, que ya estaba en un lugar totalmente lejos de había pasado la crucificación y toda la historia de Jesús, 30 años después. Y lo que había eran historias contadas. Imagínense si esa historia podría llegar totalmente fiel. Era un reto muy grande. Estaban distantes. Y con este choque de mundo, con este encuentro de mundos, empezaron a crear historias de Jesús entre esa iglesia. Y algunos de ellos, de la gente que estaba en Colosas, tuvieron, por la influencia griega, la influencia ajena, la influencia oriental, la influencia que estaba ahí en esta cultura, empezaron a creer que Jesús no era hombre, que Jesús era como un ángel elevado, un ángel más poderoso, alguien que la palabra de la filosofía le llama aeón. La palabra griega es aeón, como un ángel más poderoso, un ángel con más poder para hacer milagros. Entonces, en este contexto, Pablo escribe, mira,
oro para que conozcáis el verdadero evangelio de que Jesús es Dios, pero también es hombre. Y hubo por mucho tiempo, eso fue una amenaza que Pablo oyó, también fue una amenaza que Juan en su evangelio y en sus cartas después va a combatir bastante, pero en esa iglesia específicamente de Colosas había esta amenaza del culto a los ángeles como seres milagrosos, como seres que tenían un poder muy fuerte, y este culto mezclado entre religión oriental y religión de Israel, el judaísmo, que también estaba entre los primeros cristianos. Entonces era una mezcla, un contexto muy complicado de predicar el evangelio. Entonces cuando esta gente escucha el mensaje, es claro. Es como hoy día, como vivimos aquí en una Europa post-cristiana. Una Europa donde mucha gente a veces escucha Jesús es cosa de gente fanática. O hay otra cuestión en la Europa de hoy día, es que crearon un Jesús muy camarada, muy amigable, un Jesús que no tiene poder. Imagínense, yo viví algunos años de mi vida en Asia, y mientras vivía en Asia tuve encuentros con gente hindú, tuve encuentros con gente musulmana y tuve encuentros con gente agnóstica. Agnóstica es la gente que no sabe explicar en lo que cree, y hay muchos aquí en Europa, especialmente en España hay montones. Si preguntas a los jóvenes en qué ellos creen, no creen en nada. ¿Verdad, sí o no? Y si vas para Europa del Este, aún es peor. Ahí lo que hay son como cosas del pasado. Si vas para República Checa, ahí la gente no cree absolutamente en nada. Es uno de los países con el número más grande de ateos. La gente simplemente no cree en nada. Y algunos pocos que creen mezclan Jesús con culturas orientales, con budismo, con cristales, con horóscopo chino y todo eso. Ya habéis visto de eso, ¿no? Seguramente si mira algunos de los programas de la tele, sabrás que esta gente mezcla Jesús con, y algunos como el cientismo cristiano dice que Jesús fue para allá, fue para la India, y mezclan todo un revolú con la persona de Jesús. Era uno de los temas más profundos y más denegados en la iglesia de los primeros siglos, y hasta hoy aún lo es, la persona de Jesús. Entonces cuando Pablo dice y pide que seáis llenos del conocimiento e inteligencia espiritual, Pablo está enseñando y está demostrando quién era este Jesús. Y lo vamos a profundizar un poco más el próximo domingo sobre este Jesús que Pablo presenta. Porque ahí vamos a seguir, que es la otra parte del texto que comienza en el versículo 15. Pero hoy nos vamos a detener a esta parte hasta el versículo 14. Entonces, Pablo quiere decir, bueno, ya conocéis a Jesús, ya que habéis conocido a Jesús, no necesitáis nada más. Y eso estará muy claro cuando les toque el capítulo 2 y capítulo 3 de Colosenses. Pero en este capítulo 1, Pablo pide y ora para que ellos sean llenos de la voluntad, del conocimiento de la voluntad del Señor, y en toda sabiduría. La palabra ahí es Sofía. Todo el conocimiento.
todo el conocimiento y toda la sabiduría. Es algo que quizás, y hoy más que nunca, necesitamos. Porque quizás muchas veces muchos de nosotros no sabemos cómo responder ante a un mundo y una cultura cotidiana que nos confronta día a día con nuestra fe. Muchas veces no sabemos cómo lidiar con el mundo. El mismo espíritu del siglo que estaba en Colosas es el mismo espíritu de engaño que está hoy en el mundo. Y hoy más que todo, porque muchas veces somos ilusionados con la tecnología. Hoy, porque simplemente tenemos el poder de con un dedo presionar un botón y comprar, ordenar, pagar, llevamos en nosotros mismos un poder que no teníamos hace 20 años atrás. Y con un clic podemos conocer toda la historia del mundo, con leer algunas páginas. Podemos pensar que nunca en la historia de la humanidad hubo una generación con tanto acceso a la información y al mismo tiempo tan ignorante. Podemos pensar que nunca hubo en la historia de las sociedades, sea del occidente o del oriente, tanta gente con conocimiento, entre comillas, y al mismo tiempo sin conocer lo básico de la verdad. Podemos pensar que en ese tiempo hay tanta gente que conoce tanta cosa. La gente intenta descubrir las orígenes de la creación, las orígenes del universo, y al mismo tiempo no sabemos cómo lidiar con cuestiones tan simples. Eso para mí es una paradoja. Y eso a veces me hace recordar del tiempo que estuve, por ejemplo, en Indonesia. Y que en la isla de Bali, que es una isla hindú. O cuando se va a Tailandia y se intenta predicar o hablar del evangelio a un budista. Alguien que ya ha intentado compartir un evangelio con un budista. Alguien que ya ha conocido a algún budista. Es una experiencia muy rara si tú intentas predicar el evangelio, compartir el evangelio con un budista. Porque el budismo dice, tú no necesitas Dios. Porque si tú haces todo lo que te dice, si tú sigues la religión o el código de vida, el modo de ser budista, porque para ellos no es una religión, es una filosofía de vida. Si tú sigues una filosofía de vida budista, tú puedes alcanzar el nirvana, el punto máximo. Tú serás divino. Entonces, si tú dices, llegas a un budista y dices, mira, te voy a compartir un mensaje, y dices, porque Dios amó al mundo de tal manera. Primera cosa, ellos no creen que Dios existe. Segundo tema, el amor es una debilidad. El amor es una debilidad. Un ser divino no ama. Entonces de ahí ya se acaba el argumento. Para mí fue una de las experiencias más raras vivir en un contexto budista o agnóstico como China. Y a veces escuchaba,
entre mis alumnos en el campus y a veces compartía con ellos que yo era cristiano y les preguntaba, ¿y vosotros de qué creéis? Me decían, nada. Y me decían, religión es una debilidad. O entonces escuchaba en Indonesia, entre los musulmanes donde yo vivía, en Java, escuchaba de personas que tenían sueños y visiones con Jesús. Para mí era algo muy, muy impresionante, que Jesús le hablaba directamente a esta gente. Algunos de ellos nunca habían visto o conocido a algún cristiano, o mismo tomado en la mano alguna vez la Biblia. Algunos de ellos nunca habían visto una Biblia o jamás habían puesto los pies en una iglesia. Para mí era algo impresionante saber cómo Dios se revelaba mismo en medio de estas creencias erróneas. Es un choque de mundos, es un choque de culturas. En esta cultura, entonces Pablo, regresemos pues al texto, Pablo sigue orando para que esos hermanos y hermanas, a quienes llaman de fieles y santos, sean llenos del conocimiento. Pero el punto es, y ahí me viene un punto muy interesante, en versículo 10, que es una oración que me intriga, que me llama la atención, porque en versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Eso me llevó, esta semana mientras meditaba en este texto, me llevó a pensar por las cosas que yo oro. Desde muy jovencillo, yo siempre fui bautista, siempre fui de iglesias bautistas y una costumbre que siempre tuve y tengo hasta hoy es escuchar oraciones. A mí me gusta escuchar oraciones. A mí me gusta a veces parar para escuchar lo que la gente ora. Y a veces me gusta hasta mismo de escuchar mis propias oraciones. Orar en silencio. Somos una generación que hacemos mucha bulla y nos olvidamos del principio básico del silencio. Y a veces escucho oraciones y me gusta y pienso muchas veces que hay oraciones que Dios no escucha. Y aquí me viene la imagen de un hombre que está en la cárcel, que está a punto de ser muerto, que no está libre, que está al fin de su vida, ya no tiene la salud toda buena, no está en una vida de confort, no está en una vida de lujo o de maravillas, o como dicen los valencianos, de categoría. Está ahí. Y cuando miro su oración, yo pido perdón por las cosas vanas por las cuales yo oro. Yo le pido perdón al Señor por las cosas vanas por las cuales yo oro, porque no estoy metido en una cárcel por ser cristiano. No estoy a punto de cortarme el cuello por ser cristiano. Y aún así Pablo pide para esta gente, para que ellos anden del modo que hagan el Señor digno. Aquí me vienen dos cuestiones. Y es bueno que tú pienses, que tú reflexiones en esta mañana. ¿Cuáles son las oraciones que tú haces al Señor en tu día a día? ¿Por lo que oras? Pregunta número 2.
¿Cómo es andar de modo que haga el Señor digno? Acordémonos que era un pueblo que estaba bajo persecución. Y sigue. Bueno, aquí en el texto que leemos hay una coma. Esta coma no está ahí en el texto original, ¿ok? Las comas, los puntos, las comillas, los versículos no están en el texto original, ¿vale? Son cosas que les fueron añadidas después, algunos siglos después, para que nosotros que leamos podamos entenderlo. El texto original no tiene coma, pero esta coma ahí nos ayuda como a dar una pequeña pausa para que sigamos al próximo punto. Y el próximo punto dice, agradándole en todo. Es un reto vivir una vida cristiana. Es un reto, no es una tarea fácil. Vivir de tal manera que haga el Señor digno. ¿Ya habéis pensado cómo está tu vida, cómo está nuestra? Ya hemos pensado de cómo está nuestra vida. ¿Será que nuestra vida diaria hace con que el Señor sea digno? Quien habla eso es un hombre que está a punto de morir en la cárcel. Bueno, agradándole en todo. Y aquí otra coma. Llevando fruto en toda buena obra. Con este versículo podríamos hacer una serie de predicaciones. Podríamos hablar aquí por horas de cuáles frutos que hacen el nombre del Señor digno. ¿Cuáles frutos nos pueden hacer dignos de andar en el Señor? Si yo fuese a dar un tema a esta charla que estamos teniendo, porque nada más es como una charla, le daría el tema de andando en la luz. Andando en la luz. E incluso cuando lees los títulos que están en tu Biblia, también no estaban en la carta original, ¿vale? Los títulos después fueron agregados por los traductores, que hicieron una labor increíble. Pero pensemos, ¿cuáles frutos? Si hacemos comparaciones que nuestras vidas son como árboles que el Señor quiere plantar en su jardín, en su huerta, ¿qué tipo de frutos hemos o estamos produciendo? ¿Qué tipo de frutos la gente ve en nosotros? Si fuéramos árboles de naranjos, ¿seríamos naranjas dulces o agrias? Es bueno que pensemos sobre nuestras vidas. Y lo que me llama la atención de esta carta de Pablo es que es una carta muy práctica. Y sigue. Entonces le da un poco de una idea de cuáles son los frutos estos, ¿no? Dice, en toda buena obra, y aquí hay un put y coma, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Esta palabra es dunamis, el mismo poder que explota una bomba.
fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia o la potestad o la autoridad o el conocimiento o aquello que se ve o la luz de su gloria. Y ahí dice, para toda paciencia y longanimidad. Eso es algo que hoy día está cada vez más difícil. Incluso yo miro a los niños. ¿Ya habéis notado cómo los niños de hoy son impacientes? Bueno, vosotros que sois padres, sabéis mejor que yo. Ya se dieron cuenta de cómo nosotros mismos somos impacientes. No nos gusta esperar. Bueno, aquí se pregunto, ¿hay alguien que les gusta esperar? Todos queremos todo con un clic. Y después de un aparatito llamado smartphone, aún peor. Queremos todo muy rápido. Es como mis alumnos de inglés, a veces me preguntan, teacher, ¿cuánto tiempo tardaré para aprender inglés? ¿Será que aprenderé? Mañana quiero despertar ya hablando inglés. Yo digo, madre mía, ¿cómo podré hacerlo? Jamás. Tienes que esforzarte, tienes que gastar tiempo, tienes que estudiar, tienes que luchar para ello. Y eso es uno de los frutos, o una de las características del fruto del Espíritu que Pablo le escribe a los Efesios. Por eso que les digo, para entender un poco mejor el panorama de Colosenses, es bueno que lea junto Colosenses y Efesios, porque básicamente como 75% de la carta de los Colosenses están también repetida en la carta de los Efesios. Los mismos temas, el tema de la justificación y el tema de la vida práctica diaria de un cristiano. Entonces, a veces nos damos cuenta de cuán duro es esperar. Si alguien te hace una promesa, te promete algo, ¿cuán duro es esperar que te cumpla? O si tú tienes una cuestión que esperar, tú estás ahí mirando todo el tiempo. Hasta a veces cuando vamos a tomar el metro, nos quedamos mirando la aplicación todo el momento. Y eso es algo que no está tan antiguo, porque pensemos que hace como 10 años atrás no había eso de aplicación. Pero estamos a un momento que estamos atrapados en el tema de ansiedad. ¿Cómo somos ansiosos? Tenemos el mismo problema de los hermanos en Colosas. Queremos conocimiento instantáneo, como estos fideos chinos, que le agregas agua, 3 minutos ya está. Y sabes después que comes eso por mucho tiempo el daño que te causa el cuerpo, a la salud, porque es instantáneo. Y no hay modo de tener una vida cristiana instantánea. No hay modo de ser un creyente instantáneo. No hay modo de ser un cristiano al modelo, al estilo fideo chino. O con microondas. Muy bien. El daño que nos causa este aparato de microondas, ¿verdad? Entonces pensemos en ello, que Pablo ora para que esos hermanos tengan paciencia y sepan esperar. Ser longánimo nada más es que sepan, aprendan a esperar, que no pierdan la paciencia, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe,
que mantengan su fe ante la lucha, que mantengan su fe ante las presiones exteriores, que mantengan su fe ante el confronto con el mundo, que mantengan su fe ante los problemas, que mantengan su fe ante las malas influencias. Ese es un problema que ellos tenían y es un problema que nosotros tenemos. No hay mucha diferencia entre los colosenses y nosotros. No hay. Bueno, esta filosofía que estaba ahí confrontaba directamente a los colosenses, a la fe que ellos tenían. Y Pablo sigue en versículo 12, con gozo dando gracias. Y ahí él saca otra vez del problema. Es como Pablo es aquel que está mencionando el problema en una oración de alabanza, una oración de acción de gracias. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Acuérdense que esta gente no hacía parte de la religión judía y esta gente no tenía derecho a la fe por la creencia antigua. Entonces Jesús y Pablo tienen esta comprensión de que el evangelio podría abarcar a todo el mundo, a todas las personas. Y ahí ellos ahora son también herederos de esta fe, herederos de esa esperanza, herederos de las promesas, herederos de todo lo que tenían la gente del Antiguo Testamento. El cual nos ha librado. ¿Quién los libró? Jesús. Jesús los libró del poder o de la potestad de las tinieblas. Y con esto ya quiero dejar como un punto para la próxima semana. Ese es un concepto muy interesante que hasta entonces nadie había tocado. Había un mundo entero que no conocía a Jesús. Y a este mundo que no conocía a Jesús, Pablo le llama de tinieblas. Y creo que nosotros todos tenemos esta misma percepción, que nuestra vida, antes que conociéramos al Señor, era una vida de tinieblas. ¿Sí o no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es otro concepto. Porque Jesús, cuando predica el Evangelio, en los Evangelios, Jesús habla de dos reinos: el reino de Dios y el reino de los cielos. Pablo aquí habla de un tercer reino, el reino de su amado Hijo, el reino de Jesús. Ahora viene una otra idea. ¿Con qué se parece el reino de Jesús? ¿Con qué se parece el reino de Jesús? El reino de Jesús se parece a su gente. El reino de Jesús se ve en las personas que fueron trasladados. Y a mí me encanta esa palabra que está en español, está muy bien traducida, está muy bien escrita por los primeros traductores de la Biblia, está muy bien, que las tradujeron al español está muy bien. Fueron llevados, transportados. Estabais en un lugar oscuro de tinieblas y fuisteis trasladados al reino del amor del Hijo. Ese es el Evangelio. Pablo repite la obra del Evangelio.
Pablo ahora les presenta el lugar donde Jesús debe estar. Otro reto que los colosenses tenían y que nosotros tenemos: mantener a Jesús en su debido lugar. Mantener a Jesús en nuestras vidas y dar a Jesús su lugar debido. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. Quizás para ti, para mí es muy simple escuchar este mensaje, el perdón del pecado. Para esta gente no era. Para esta gente, como el mismo Pablo dice, era un misterio. Era una novedad. Era una novedad saber y escuchar que Cristo había pagado por sus pecados, y por primera vez ellos estaban saliendo de la ignorancia, de las tinieblas, para la luz, para el conocimiento del Hijo del amor misterio. Era una novedad. Era una novedad saber y escuchar que Cristo había pagado por sus pecados, y por primera vez ellos estaban saliendo del misterio. Era una novedad. Era una novedad saber y escuchar que Cristo había pagado por sus pecados, y por primera vez ellos estaban saliendo de la ignorancia, de las tinieblas, para la luz, para el conocimiento del Hijo del amor de Dios. Tinieblas, ignorancia; luz, conocimiento. Ese es el paralelo que Pablo hace. Si tú estás en tinieblas, no conoces. Si tú estás en la luz, conoces. Luz y tinieblas. Un confronto de filosofías. Me encantaría si Pablo estuviera vivo y pudiese confrontar las filosofías del mundo. Sería algo tremendo. Bueno, paramos aquí hoy. Paramos en este punto. En el próximo domingo seguimos presentando el Jesús que Pablo presenta. Y vamos a hablar de este Jesús. Pero antes que terminemos, quiero enseñaros un pequeño video que habla de un chiquillo que estaba en su búsqueda de Dios. Y si podéis mirar esta película durante la semana, vamos a tratar de ella el próximo domingo. Le pido a Rafa que pueda poner, por favor, y después oramos y terminamos, ¿ok? ¿Puedes apagar la luz? Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante. Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. Lo que te voy a contar ahora quizá te resulte difícil de creer.
Se llama La vida de Pi. Y esta película habla de un niño que quería encontrar y conocer a Dios y fue en la búsqueda de Dios en las religiones monoteístas. Si puedes mirar esta película durante la semana, sería bueno para que entendamos el próximo. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas y nos dé la fe para que ante los confrontos que tenemos en nuestra vida diaria podamos ser llamados de santos y fieles y que nuestras vidas produzcan frutos que te traigan, Señor, gloria y que hagamos tu nombre digno, Señor. Nos ayude, Señor, en nuestras debilidades y muchas veces en las veces que perdimos la esperanza y la fe y no sabemos cómo reaccionar ante un mundo que nos empuja, que nos confronta, que intenta diluir nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo el amor. Por tanto, Señor, quédate con nosotros durante esta semana y ayúdanos, Señor, en nuestra pequeña fe. Es nuestra oración y nuestro pedido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Amén. Damos gracias a Wellington por esta magnífica exposición de la palabra y que nos tiene que llamar la atención a la hora de ver la cantidad de cosas que podemos sacar de un texto tan pequeño, ¿verdad? Nos tiene que motivar a investigar, a estudiar la palabra, a escudriñarla, a tratar de profundizar en ella y sacar, ¿verdad?, todas esas enseñanzas que se pueden sacar y que seguro que hay más, pero que Wellington no se ha querido extender. Bien, gracias, Wellington. Y ahora vamos a recordar algunos cumpleaños que hay. No sé si están los músicos por ahí. ¿Hay algún músico? ¿Podéis avisar a los músicos, por favor? Yesley es uno de los cumpleaños, ¿no? ¿Has cumplido años tú? Están por ahí Nicolás, Luis. ¿Hay alguien más que cumpleaños esta semana pasada? ¿No? Pues Nicolás y Luis, si alguien los puede avisar, por favor. Bien, ¿se puede decir los que cumples? Sin problema. ¿Te acuerdas? 39. 39, madre mía. Nico. ¿Tú cuántos cumples? 5, muy bien. ¿Y Luis? ¿No está Luis? Luis. Él también quiere cumpleaños, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Podéis subir, ¿eh? Sí, claro, claro. Claro. Hombre, Luis, ven para acá. ¿Tú cuántos cumples? ¿Cuántos años cumples? 13. ¿13? Muy bien. Bueno, pues Luis 13, Nicolás 5 y Ellie se ha acordado ya 39, ¿no? Creo que sí. Por allí dicen 29, ¿no? Muy bien, pues vamos a orar por ellos, ¿de acuerdo? Vamos a orar primero. Señor, te damos muchas gracias por la vida de Yesley, de Nicolás y de Luis, Dios mío. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú los has ayudado, los has cuidado, los has bendecido, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos
que lo vas a seguir haciendo. Ponemos sus vidas en tus manos, Señor, que son las mejores manos. Y te damos las gracias por esa confianza que tenemos al saber que tú te ocupas de todo. Gracias también por haberlos conocido. Los bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar. Felicidades a todos, felicidades. Voy a leer un texto para despedirnos que está en 2 Tesalonicenses 3:16, que dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Ahora vamos a tener un tiempo de tomar café en la zona de los sofás y el café y tal, ¿vale? Que el Señor os bendiga.